Un camino al más allá. Terapias alternativas y holísticas para armonizar y sanar tu cuerpo, tu mente y tu alma, con la conducción de la licenciada Fabiana Miliara. Bienvenidos. Muy, pero muy bienvenidos. Nuevamente estamos aquí una semanita más en un camino al más allá para seguir aprendiendo de todo lo que nos pasa desde el interior hacia el exterior. Y puntualmente hablando de lo que son las terapias energéticas, estas técnicas que están basadas en la aplicación de la energía con el objetivo de restaurar el equilibrio y la armonía física, mental, emocional y espiritual de la persona. Esto es tratar al ser humano como un todo, holísticamente. Estas energías siempre actúan en nosotros, reactivando la comunicación de esos canales energéticos en el cuerpo físico y restaurando el flujo electromagnético en las células, por ejemplo. ¿Y esto qué hace, Fabi? Esto nos da un mayor bienestar, tanto en una armonía, en un equilibrio, como en dolores físicos, como en enfermedades. Si bien los terapeutas somos los encargados de equilibrar todo ese flujo de energía, ustedes son los que tienen la capacidad de transformar ese estado gracias a esa nueva frecuencia en la que están vibrando. Y así es donde pueden restaurar todo lo que les está pasando en la vida. Es así como también van a lograr un equilibrio más duradero, ¿sí?, que cuando están tomando medicamentos. Ahora vamos a hablar un poquito de ese tema. La física moderna nos enseña que todo está compuesto de energía. Y esta energía fluye por conductos regulares que van por el cuerpo, como te digo siempre, como si fueran las venas y por donde pasa la sangre. Bueno, así también tenemos conductos que se llaman meridianos, nadis, por donde pasa la energía. Y esto es muy importante, ya que las presiones que vivimos en la vida diaria, los hábitos que tenemos, los pensamientos, esas emociones perturbadoras, negativas, lo que hacen es desarmonizarte. Pero también lo que pueden hacer es bloquearte. Entonces, esos bloqueos en distintos puntos del sistema energético van interfiriendo en tu vida. Y ahí es donde aparecen las dolencias, ahí es donde aparecen las enfermedades. Es muy, muy importante tener nuestro campo energético equilibrado. Es muy importante tener energía en el cuerpo. Y hoy quiero hablarles un poquito de la hipertensión, un tema para una de las pacientes que está pasando por esta situación y que antes no lo tenía. Si bien es muy común ver personas con hipertensión, el nombre de la enfermedad explica bien lo que sucede en nuestro cuerpo. Es decir, que la persona afectada se crea una fuerte presión a causa de su hiperemotividad. La hipertensión tiene que ver mucho con las emociones. Son personas que reviven sin cesar situaciones que les recuerdan heridas afectivas, obviamente, no sanadas y no resueltas. Atento con esto. Todo lo que no está resuelto,
todo lo que no está sanado a corto o largo plazo va a ser una hipertensión, ¿sí? También son personas que tienden a dramatizar las situaciones debido a su gran actividad mental y le hace sentir por demás estas emociones que están en su mente. Son personas sensibles que quisieran ver felices a todas las personas que los rodean, y eso les crea mucha tensión y se presionan mucho para encontrar la forma de lograrlo. Entonces es importante que te preguntes qué conflicto emocional estás viviendo. Si yo presento presión alta, significa que he vivido o estoy viviendo un conflicto de desvalorización con respecto a mi familia. Esto quiere decir que para mi familia no es importante lo que yo hago, lo que yo soy, cómo me comporto. Es una falta de reconocimiento hacia mí por parte de ellos. También puedo estar viviendo una situación en la que debo aguantar que personas que no me agradan permanezcan en mi vida, en mi casa, y también de que mi familia, los más allegados a mí, se relacionen con estas personas que no son de mi agrado. A veces pueden ser cuñados, novios de los hijos, parejas muchas veces. Puede ser también una situación emocional en la que yo me he cerrado al amor, en la que yo tengo ese blindex, para que me entiendas, hacia las relaciones amorosas. Entonces, la hipertensión, para que me entiendas un poquito mejor, se compara con una olla a presión. Vos sos como una olla a presión. Todo va ahí adentro y está ahí hirviendo continuamente y es una bomba de tiempo. Por eso hay que saber trabajar muy bien todo lo que nos pasa. Y esto que te decía con respecto al blindex del amor, puede ser porque quizás nos engañaron y ya por eso no crees en el amor, porque quizás te sentís viejo, grande para encontrar una nueva pareja, pero añorás a su vez tener a alguien al lado. O tal vez llevamos arrastrando por un largo tiempo un viejo problema que no hemos llegado a resolver para no provocar un conflicto. Esto tiene que ver muchas veces con que mejor me callo, y eso no es bueno. Eso no es bueno para tu salud, porque ahí es donde empiezan a venir las sintomatologías físicas. Y a veces por evitar conflictos o porque uno cree que hablando va a ocasionar un conflicto, se calla. Y eso empieza a traer muchas complicaciones. Entonces, el resentir sería: quiero que me respeten y me reconozcan, quiero echar a alguien de mi casa o de mi familia. Cuando digo echar es sacar. Quiero que alguien entre a mi familia. El amor ya no es para mí. No recibo el reconocimiento que quiero. No quiero provocar conflictos. Analiza con cuál de estas frases te identificas. La hipertensión en general se considera una hiperemotividad. Y por lo general son personas que se toman todo muy a pecho. Se dejan afectar por lo que los demás digan, opinen, por lo que los demás
hagan. La hipertensión es un sinónimo de ser aprensivo o de esas personas preocuponas, como digo yo. Son personas que reviven sin parar situaciones que les recuerdan heridas afectivas no sanadas o no resueltas. Y todo lo que nos pasa hay que trabajarlo, hay que resolverlo. Y cuidado con esto de dramatizar las situaciones, cuidado con esta actividad mental que provoca esas emociones negativas que enseguida pasan a ser sintomatología física, no solo con la hipertensión, sino con taquicardia, dolor de estómago, ¿sí? Y ¿cuál es la emoción biológica oculta de la hipertensión? Y un viejo problema emocional no solucionado. Y Fabi, ¿cómo libero esa emoción biológica? Y es fácil, quizás fácil porque yo te lo digo, y difícil para vos que lo tenés que hacer, pero el camino lo tenés que transitar. ¿Cómo? Soltando el pasado. Hablando de lo que te lastimó, de lo que te dolió, expresando en todo momento lo que te molesta, desapegándote de las personas que no te valoran o que no quieran estar con vos, dejando fluir la vida. ¿Y cómo dejas fluir la vida? No permitiendo que te lastimen. Y para entender el origen del conflicto emocional, hay que analizarlo específicamente y vamos a hacer una síntesis, digamos. Vamos a ir mechando un poquito para que lo puedas entender mejor. Pero antes, así no cortamos el temita, voy a pasarte el número de teléfono para que te puedas contactar conmigo, pedirme una consulta para trabajar todas estas dolencias emocionales, para trabajar estas dolencias físicas, estos síntomas que tenés y que no sabes cómo resolver. Es el 4-276-5376. 4-276-5376. El celular es el 155-106-1944 y la página de Facebook Un Camino al Más Allá _terapias holísticas. Entonces, como te decía, el origen del conflicto emocional hay que analizarlo específicamente. Entonces, el corazón simboliza el territorio, la casa, el hogar. Las paredes del corazón son el límite de mi territorio. Las arterias femeninas reciben la sangre del sistema nervioso. Entonces, es todo lo que lleva la sangre al exterior. La sangre simboliza el clan familiar real o simbólica. Y acá me detengo. La sangre simboliza el clan familiar. Hoy recibí un mensaje de esta misma paciente que está con esta patología de hipertensión, diciendo que había evacuado, cuando había ido al baño, mucha sangre líquida. Y bien, ella tiene un problema en su clan familiar. Entonces, ¿ves? Acá tenés la raíz de lo que yo te respondí hoy en el mensaje. También hay conflictos de hacinamiento cuando se agrupa mucha gente en un poco espacio. Entonces eso hace revoluciones dentro de nosotros.
Y como te dije antes, el conflicto de la falta de reconocimiento. Y esto tiene que ver con mujeres que asumen un rol masculino. Esto también es lo que le pasó a esta paciente, que tienen que salir a criar a sus hijos, a trabajar, a arreglar las cosas de la casa. Desvalorización relacionada con el clan familiar. Pérdida de territorio vivido, con impotencia y con sumisión. Muchas veces estas personas se sienten forzadas por una persona que es más dominante. Entonces, el conflicto de resistencia a vivir una situación, a salir de ese territorio, a resistir para defenderse. Muchas veces también tiene que ver con la necesidad de ser siempre el primero o estar entre los mejores. Amargura interior relacionada con el amor, como te dije antes. Y también hay un conflicto de equilibrio entre padre y madre. Si la presión están muy separadas, la alta de la mínima, quiero separar a papá y mamá de mis pensamientos, de todos esos mandatos, de todo lo que han puesto en mi cabecita. Si están muy juntas, quiero que se acerquen. Y tenés que entender que no podés vivir persiguiendo el bienestar ajeno a costa de olvidar el tuyo propio, básicamente, porque esto es imposible. Porque si vos no estás bien para percibir continuamente las situaciones, no podés ocuparte de la necesidad de los demás. Esto te va a llevar involuntariamente a una insatisfacción, porque tu necesidad sigue sin estar cubierta. Y de acá al estrés hay un corto plazo, y a lo que es una sobretensión, una sobrepresión, hay menos de un paso. Así que no te guardes lo que sentís y expresalo. No está mal expresar las cosas. No. Nos criaron con un pensamiento de cállate, no digas eso que dijiste no está bien, eso que dijiste lastimó a tal persona. Siempre en nuestra niñez nos inculcaron a no hablar, y no hablar enferma. Esto no quiere decir que vos vayas por la vida confrontando con las personas, pero sí diciendo lo que te pasa, lo que no te gusta, lo que no querés. Aprende a decir que no, porque lo que realmente nos enferma es el juicio que nosotros mismos nos hacemos por sentirla. Así que relájate, nadie te pide nada, solo vos te lo pedís. Entonces relájate más. Y ya que estamos con este temita, vamos a hablar un poquito de las emociones. Y dentro de las emociones, las negativas, el ego y cómo manejar todas estas situaciones. Las emociones en sí mismas no son ni buenas ni malas. Uno pone emociones negativas para que ustedes entiendan de qué emoción estamos hablando. Pero cuando uno actúa con ego y sin amor, estas emociones se desbocan, se enferman y causan estragos en nuestro cuerpo físico. Hay 7 emociones venenosas que te digo siempre, que son el miedo, el odio, las culpas, la rabia, la tristeza, los celos y la envidia. Voy contando a medida que te las voy mencionando.
Y los buenos médicos, los que están actualizados, saben que toda enfermedad refleja traumas o vacíos emocionales y que el cuerpo solo somatiza los males del alma y de la mente. Las enfermedades vienen de adentro hacia afuera. Y la inteligencia emocional, ese despertar del que siempre te hablo, es cultivar el autoconocimiento y el autocontrol. Es manejar con armonía tus emociones. Esto tiene que ver con esta paciente que te nombré al principio, que revirtió el tema de la operación, y que cuando me lo comunicó le dije: no te aferres a un diagnóstico médico. ¿Y qué quiere decir que no me aferro a un diagnóstico médico? ¿Que no le doy bolilla? ¿Que no le doy importancia? Sí. Tener el diagnóstico médico, hacer todo lo que los médicos te digan que hagas. Pero en tu cabeza no te aferres al diagnóstico médico. Como te digo siempre, las personas no se mueren de cáncer. Se mueren de miedo al cáncer. Entonces, ¿de qué fallecen? De las emociones negativas. Viste que esas personas positivas, luchadoras, que no se dejan vencer, que no se tiran en una cama, salen muy bien de esta enfermedad. El miedo se vence con una fe firme, y el odio y la culpa se desvanecen con eso mágico que es el perdón, ese perdón generoso. Y claro, yo sé que solo no lo podés lograr, por eso estamos nosotros los terapeutas, para que te ayudemos a estar sereno, para que te ayudemos a transitar, para que te ayudemos a entender qué son estas emociones que te están perjudicando y cómo ir día a día con ella. Y no es reprimir las emociones, sino sentirlas, relajándote, reconociéndolas y reconociéndolas con amor, preguntándote qué me quiere decir. Cada emoción que sentimos nos invita a cambiar una actitud. Nos habla y nos dice desde muy adentro que nos amemos y que actuemos con amor. Una de las emociones más perversas que hay es la envidia. Un dicho muy conocido dice: el envidioso es como la mosca, recorre un cuerpo hermoso y solo se detiene en alguna llaga. El envidioso sufre de poca autoestima o mucho ego y se lacera comparándose con otros. La envidia se va cuando decidís quererte y elegís admirarte. Una estrategia para vencer la envidia es tomar conciencia de que vos sos el otro y el otro está en vos. De que son uno, como les enseño siempre. Todos somos uno. Pensando de esta forma podés perdonar, pensando de esta forma podés amar. Todos somos reflejos del universo y se puede disfrutar de los triunfos ajenos. Entonces, en lugar de ir a las llagas como la mosca, imita a las abejas que buscan flores y endulzan su vida. También hay que vencer los celos, amándonos y confiando en lo que somos, en lo que podemos. Los celos son un reflejo de nuestra propia inseguridad y de una baja autoestima. La rabia suele brotar de un
un ego al que le gusta imponerse y por eso nos impulsa a pensar así, que es prefiero tener la razón a ser feliz, y esto no está bien para nosotros, no está bien para avanzar en la vida. Esa soberbia no es buena. Y tenés que ser consciente de que nunca tenés la razón. Esto es muy importante para el camino de nuestro interior. Solo tenés un pedacito de ella. Tenés tu razón, no la razón. Todos tenemos la razón, porque de acuerdo a cómo pensamos, es nuestra razón. Entonces lo que para mí puede estar mal, para vos puede estar bien. ¿Y yo no tengo la razón? Sí, la tengo desde mi perspectiva. ¿Y vos no la tenés? Sí, la tenés desde la tuya. ¿Se entiende? Al ego le gusta dominar y controlar. Y esto habla de serios conflictos y de grandes rupturas en nuestro interior, de cuando nos rompemos todos por dentro por situaciones que hemos vivido. Y si sos de esas personas controladoras, necesariamente vas a sufrir y vas a hacer daño a los demás. Al ego le encanta atesorar, le gusta tener la prioridad en las apariencias, y esto no es amor. Al ego le gusta competir, ganarle a otros y estar en ese pedestal, digamos, ese ego lleno de orgullo. Para ser feliz, deshacete de ese ego. Y entonces vas a poder estar alegre, vas a poder amar la vida, vas a amar lo que es grande y lo que es pequeño, sin juzgar. El mejor sendero para este camino es estar alegres y agradecer por lo que te toca vivir. No importa si vos lo catalogas como malo, no importa si es un dolor físico, no importa si es una enfermedad, agradecela porque por algo está en tu vida. Algo esa enfermedad te viene a enseñar. Y eso es lo más importante, que vos aprendas de esto. Te voy a pasar el número de teléfono, que es el 4-276-5376. 4-276-5376. El celular es el 155-106-1944 y la página de Facebook Un Camino al Más Allá _terapias holísticas. Nos vamos a ir a una tandita y ya estamos de vuelta. Estás escuchando AM890, Radio Libre, desde Buenos Aires, Argentina. Aire que se siente. Bueno, ya estamos de vuelta. Y con respecto a este tema que estábamos hablando de las emociones, de cómo transitarlas, del ego fundamentalmente, ¿no? Hay muchas cosas que tenés que entender y que tenés que aprender. Y lo fundamental es que actúes con inteligencia emocional, que seas más espiritual y unido al universo. Esto evade las trampas del ego. Y cuando digo más espiritual no me refiero a religioso.
Espiritual es pensar en vos para adentro, así como te bañás, te teñís el pelo, te pintas las uñas, te pones una linda ropa, te alimentás. ¿Cómo cuidás tu interior? ¿Qué haces por tu interior? Bueno, el ser espiritual es ocuparse de nuestro interior. El ego no es solamente la mente no observada, es la voz mental que finge ser nosotros mismos, eso que escuchamos. También son las emociones no observadas que representan la reacción del cuerpo físico a lo que dice la voz de tu mente. Y la voz de la mente siempre nos relata una historia a la cual nuestro cuerpo físico reacciona porque cree en ella. Esas reacciones son las emociones, las cuales alimentamos nuevamente con el pensamiento que se creyó en primer lugar. Y este es un círculo vicioso entre lo que son los pensamientos no examinados y las emociones. El componente emocional del ego es diferente en cada persona. Los pensamientos que desencadenan reacciones emocionales del cuerpo a veces surgen con mucha rapidez antes de que la mente tenga tiempo de expresar. El cuerpo ya reaccionó ante esa emoción. Y esa voz del ego perturba constantemente el estado natural de tu cuerpo. Casi todos los cuerpos humanos viven sometidos a una gran cantidad de esfuerzo y de tensión. No porque se vean amenazados ante algún factor, sino a causa de la mente. El cuerpo lleva pegado un ego y no puede hacer otra cosa que reaccionar a todos los patrones, esos patrones disfuncionales del pensamiento que conforman el ego. Y entonces, Fabi, ¿qué es una emoción negativa? Es una emoción tóxica para el cuerpo que interfiere con su equilibrio y su funcionamiento armonioso. Las emociones como el miedo, la ansiedad, la ira, el rencor, la tristeza, el odio, los celos, la envidia, perturban el flujo de energía del cuerpo y afectan el corazón, el sistema inmune, la digestión, la producción de hormonas, las células, la hipertensión, el colesterol, la diabetes, las articulaciones, y así puedo irte nombrando todo tipo de enfermedades. Hasta la medicina convencional, la cual sabe muy poco sobre la manera de operar del ego, está comenzando a reconocer la conexión entre los estados emocionales negativos y las enfermedades físicas. Por eso me encantan esos médicos que cuando uno los va a visitar y por alguna cuestión y uno se sienta, el médico lo primero que hace es decirte, ¿qué sentís? ¿Qué te pasa? Eso es lo mejor que puede hacer un médico, escucharte. Escucharte cómo va saliendo de tu interior, y ahí está el diagnóstico. Lamentablemente medican para todo, pero esa medicación lo único que nos hace es taparnos los síntomas, no sanarnos. Y no hay medicación para la tristeza, no hay medicación para el ego, no hay medicación para el miedo, para la ira. Entonces, empecemos a trabajar con nosotros y con nosotros desde un todo, mente, cuerpo y alma.
La emoción dañina para el cuerpo también se contagia a las personas que entran en contacto con nosotros. Y así hacia otras personas. Por eso siempre digo, mucho cuidado con quien nos relacionamos, que ahí aparecen esos vampiros energéticos. Y el término genérico para describir todas las emociones negativas es la infelicidad. Y tampoco hay medicina para la felicidad. Por ejemplo, cuando dos patos se pelean, escucha esto que me pareció apasionante, ¿no? Cuando dos patos se pelean, al separarse, nadan en direcciones opuestas. Después, los dos sacuden las alas con fuerzas varias veces para descargar ese exceso de energía acumulada durante la pelea. Una vez que sacudieron las alas, se van nadando pacíficamente como si no hubiese pasado nada. Si el pato tuviera una mente humana, mantendría viva la pelea en sus pensamientos y ahí iría tejiendo historias. Por ejemplo, no sé, una de las historias que podría ser del pato es: no puedo creer lo que acaba de hacer, se me acercó a unos pocos centímetros y me miraba o me picoteaba, seguramente se cree dueño del agua, no tiene consideración alguna por mi espacio, nunca más voy a confiar en él, la próxima vez con seguridad se va a volver a acercar y me va a volver a molestar. No sé, hay muchísimas historias que uno puede tejer en la mente, pensando esa voz que nos habla, y estar horas, días, meses y hasta años tejiendo historias con lo que pasó. Y en cuanto al cuerpo, la lucha esta que hubo no ha terminado, y esa energía que genera en respuesta a todos esos pensamientos es emocional, da más lugar a pensamientos negativos. Así que vos fijate qué suerte, ¿no?, que tienen los patos, que no tienen mente humana. Fíjate cómo los animales, cuando pelean, hacen su riña y después es como que no pasó nada. Y nosotros tenemos una mente muy complicada, muy conflictiva. Imagínate el pato con nuestra mente. Estarían todos desplumados, estarían todos lastimados. Entonces hay que tomar conciencia de cómo es nuestra vida. Hay que tomar conciencia de qué llevamos a nuestra mente, de qué escuchamos. Hay que poner punto final a las situaciones, a los acontecimientos. Porque si no vamos a seguir fabricando historias. Alguna vez leí que somos una especie que perdió el camino. En toda la naturaleza, en cada flor, en cada árbol, en cada animal, hay una lección importante para nosotros. Que solo nos basta observar y oír. Y la lección del pato es: sacudamos las alas, es decir, dejemos atrás la historia y volvamos
al único lugar que nos pertenece. ¿Y cuál es ese lugar que nos pertenece? Nosotros mismos. Si vos no te enfocás en vos, nadie lo va a hacer. Vos tenés que ser prioridad para vos mismo. Y ahora quiero hablarte un poquito de la hipocondría. La hipocondría o miedo a enfermar es algo más común de lo que te imaginas. Esos altos niveles de ansiedad hacen que tengamos miedo a enfermarnos nosotros y a que se enfermen las personas que amamos. Y este mismo miedo aumenta la ansiedad. Así que es fundamental que controles eso, ansiedad. ¿Y qué es la hipocondría? Es uno de los trastornos de ansiedad. Y la palabra trastorno significa que estás girando para el lado contrario de tu bienestar. Trastorno. Estás girando para atrás. Y esto está caracterizado por la obsesión y miedo a tener enfermedades físicas, casi siempre de índole terminal. Cuando tenés miedo a enfermar, parece que por más doctores que visitemos, no logramos encontrar estar tranquilos y esa misma intranquilidad aumenta la ansiedad y con eso el miedo a enfermar y así hacemos los eslabones de la cadena. Y así se va generando un círculo vicioso. Y es muy importante que lo aprendas a interrumpir y a entender cuáles son las posibles causas de ese miedo a enfermar. Por ejemplo, en mi experiencia con los médicos, preguntarte vos, no lo estoy diciendo por mí, ¿no? He podido ver que nunca me daban con un diagnóstico, que nunca me daban la solución, o después de haber visitado un médico y de decirme que no pasaba nada, es cuando mi cuadro empeoró. Estas son algunas de las posibles causas que están grabadas en tu mente y que pueden hacer que hoy seas un paciente hipocondríaco. Y también puede ser por la muerte de algún familiar, por una enfermedad grave, por una incapacidad de disfrutar la vida, por una desconfianza o desconexión del cuerpo físico, por una negación al dolor, por la necesidad de recibir atención de los demás. Estas personas que están con baja autoestima. El estar acostumbrado a querer tener todo bajo control y el negarte a la oportunidad de sentir tus emociones. ¿Y para qué te sirve la hipocondría, no? Esa sería una buena pregunta. Como todo en la vida, obtenemos ventajas. Si sos hipocondríaco, por detrás hay una gran ventaja que estás buscando. Y las ventajas de la hipocondría es que te distraes de no ponerle atención a lo que realmente necesita tu atención. O sea, esas emociones dolorosas, esos cambios en tu vida. Entonces es mejor enfocarte en que algo anda mal en tu cuerpo o en el cuerpo de los demás, en lugar de darte cuenta que algo anda mal en tu vida y en cómo estás tomando las decisiones. Es precisamente por eso que se hace obsesivo el asunto.
ya que mientras más te obsesionás en la enfermedad, menos atención le pones a los demás. Esto tiene que ver, por ejemplo, algo que me viene a la mente. Vos tenés un matrimonio en el cual no sos feliz, en el cual las cosas no están bien. Entonces, hacer cuadros de hipocondría, pensar que estás enfermo, o que tu hijo o tu hija está enferma y correr a un médico y a un terapeuta, lo que hace es mantener tu mente ocupada para no pensar, para no resolver ese conflicto que en realidad estás viviendo. O sea, vos tratás el tema de forma, pero lo que está pasando es de fondo. ¿Se entendió? A su vez de estar con esta situación, lo que haces o para lo que te sirve la hipocondría es para llamar la atención de los demás, de tus padres, de tu pareja, de tus compañeros de trabajo, de tus hijos. Y digo casualmente porque vos sos quien necesita ponerse atención en vos mismo, a tu vida, a tu cuerpo. Pero te las arreglás para que sean los demás quien te la pongan. Al final, ¿no?, del día, la necesidad es buscar quién esté ocupado de nosotros, y quien se tiene que ocupar de vos sos vos. No podés estar victimizándote y llamando la atención ante estas situaciones. Y una pregunta buena sería, ¿qué ganarías si realmente enfermaras, no? Porque uno juega así con los límites, pero cuando en realidad llega esa enfermedad complicada, ¿qué ganarías? ¿Y qué pasaría si te dan un diagnóstico? Un diagnóstico que vos no esperabas. Y bueno, quizás esa sería la única forma en la que saldrías de este juego de manipulación y te preguntaras si esto era lo que realmente querías. Pero claro, jugás tanto con la ley de atracción, jugás tanto decretando la enfermedad, que el universo, que es muy sabio y que siempre nos da todo lo que le pedimos, te la va a hacer llegar. Y ahora, claro, cuando tengas la enfermedad vas a estar cuestionando al universo, a Dios, a tu familia, por estar enfermo. Pero la responsabilidad fue tuya y tenés que enfrentarlo de manera adulta y ser consciente de lo que pediste. Pero más allá de eso, ser consciente de lo que estás necesitando. ¿Y qué necesita una persona que es hipocondríaca? Necesita descanso, necesita un cambio de rumbo, necesita bajar esa ansiedad, necesita dejar de controlar todo, necesita dejar de querer todo. Las personas hipocondríacas son personas que tienen todo bajo su mando y creen que de ellas depende todo. Me voy porque le tengo que dar de comer a... Me voy porque tengo que sacar la ropa de la soga. Me voy porque si yo no compro la comida nadie come. No, nada de eso es verdad. Entonces empezá a delegar, empezá a bajar la guardia. Querete, déjate querer, déjate consentir, consentite vos. Y las responsabilidades que uno tiene en la vida no tienen que ser desde el lado de la ansiedad y desde el lado de la enfermedad. Pregúntate qué estás necesitando en el fondo tuyo. No te cuestiones.
pero sé consciente de satisfacer lo que estás necesitando. Cuando tu mente se torna obsesiva, vas a encontrar todas las pruebas, las justificaciones y las razones con las cuales demostrar que sí tenés una enfermedad, a tal grado que tu mismo cuerpo va a empezar a somatizar. Convertir inconscientemente un trastorno psíquico en una dolencia física. Y eso es muy preocupante y es muy peligroso, porque toda esta tensión y emociones que traes dentro tuyo van a ir convirtiéndote en esa persona enferma. Y claro, la tensión tiene que salir por algún lugar, esto es inevitable. Y normalmente casi en un 100% de las veces, si no sale a través de el llanto, de acciones o de palabras, va a salir siempre mediante malestares físicos. Necesitas confiar más en tu cuerpo. Esto es básicamente más allá de primero en el universo, ¿no? Pero más en tu cuerpo. Tenés que creer y entender que Él sabe lo que hace, que es infinitamente sabio y que nació para ser sano y para mantenerse así. Tu cuerpo quiere sobrevivir y estar en equilibrio y en bienestar, y ese bienestar lo pierde cuando la mente interviene con esos programas mentales que son contraproducentes y cuando guardas emociones en tu interior. Así que el problema no es tu cuerpo, enfócate en lo que realmente necesitas. Enfócate y aprende a usar tu mente y tus emociones. Y viste lo que puede hacer las emociones con uno, ¿no? Viste cómo se desencadena todo. ¿Qué tal si en vez de registrar todas esas señales de enfermedad, todos esos síntomas, registras todas las señales de salud? Y sí, quizás me preguntás, y Fabi, ¿cuáles son las señales de salud? Y sí, es muy posible también que no las puedas reconocer en el lugar en el que estás instalado hoy. No estás acostumbrado a registrar o a identificar la salud. Estás acostumbrado a identificar enfermedad. Pero date cuenta que si te miras en el espejo vas a ver un color en tus mejillas, vas a ver una humectación en tu boca, vas a ver tus articulaciones cómo están trabajando, vas a ver tu cabello, vas a ver cómo trabaja tu digestión, tu intestino, y todo eso son síntomas de salud. Por más estudios o doctores que visites, nadie va a lograr convencerte de que estás sano. Nadie más que vos mismo, pero por alguna razón no querés convencerte. Así que empezá a trabajar con vos, empezá a descubrir esas razones. Vení, pedí una consulta, vamos a trabajar con todas estas problemáticas que son de forma y no de fondo. Porque lo de fondo es tu mente y lo de forma es mi trabajo para mostrarte lo que es de fondo. En la camilla, con visualizaciones, podemos ir a la raíz de tu problema, a lo que te está pasando. Fíjate que hay personas que vienen al consultorio a hacerse atender, que salen muy bien, y cuando salen a la calle se caen. Y así es consulta tras consulta. No les pasa nada grave, se caen. Bueno, ese es el autoflagelo mental. Como estoy haciendo algo por mí, por algún lado me tengo que castigar. Y eso no está bien.
Voy a pasarte el número de teléfono para que te puedas contactar conmigo, para que puedas pedir una consulta, que es el 4-276-5376. 4-276-5376. El celular es el 155-106-1944 y la página de Facebook Un Camino al Más Allá _terapias holísticas. Recordá que el consultorio está en el barrio de Once, a solo 4 cuadras de la estación. Así que para finalizar, descubrí esas razones que se esconden detrás de todo esto que te está pasando. Y decidí convencerte a vos mismo de que estás sano, de que no hay ninguna enfermedad. El visitar doctores y sacarte análisis es continuamente, ¿no? Es alimentar más esta hipocondría. Así que a trabajar con vos, a trabajar desde tu interior, que eso es lo que te va a sacar adelante. Y tenía un audio bello para pasarles, lo dejaremos para la semana próxima porque se nos hizo cortito el programa. Tocamos 3 temas muy importantes que requerían mucha explicación, así que desde aquí, desde Un Camino al Más Allá, me despido hasta la próxima semana. Gracias, mil gracias a todos por estar del otro lado. Gracias por confiar en mi trabajo y que todos mis dioses los guíen y los protejan. Hasta la próxima. Un Camino al Más Allá. Terapias alternativas. Para más información, 155-106-1944.